Buenas noches. Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga, Jason. Catherine, qué bueno tener aquí esta noche. Pues el miércoles pasado estuvimos terminando el capítulo 7, ¿verdad? Con la ofrenda de paz. ¿Alguien recuerda lo que aprendimos miércoles pasado? ¿Alguien recuerda algo, no? Eso quiere decir que soy un mal maestro. Nada. Que era la ofrenda de comunión, se hacía para la comunión con Dios, que era voluntaria. Como que había 3 tipos, ¿verdad? De ofrenda de paz, ¿cierto? Y terminamos el capítulo viendo lo que se debía comer, lo que no se debía comer, ¿cierto? Y que también había una instrucción que era específica para los sacerdotes. Y esos últimos versos eran solo para el pueblo de Israel, ¿cierto? No podían comer la sangre de los animales porque en la sangre estaba ¿qué? La vida, ¿verdad? Del animal. Ni de los animales que sacrificaban, ni los animales que ellos mataban para comer, ni un animal que ellos encontraran muerto, ¿cierto? ¿Y qué más no podían comer? La grasa de los animales, porque la grasa era ofrecida a Dios. Y lo mismo que la sangre, ¿cierto? La grasa de ningún animal. Ni que ellos mataron un animal para ellos comer en casa, o que encontraron un animal por ahí devorado por una fiera, no podían comer la grasa, ¿cierto? Tampoco podían comer, ¿qué más? Eran 3 cosas. Un animal que encontraron muerto, tenían que quemarlo, ¿cierto? Entonces terminamos el capítulo 7 viéndolo así, de esa manera, ¿no? Las prohibiciones y los significados. Pues hoy empezamos el capítulo 8. Capítulo 8, la idea central que encierra es como Jehová mandó, ¿verdad? Jehová mandó a Moisés, le está dándole instrucciones para santificar a los sacerdotes. Recuerden que todos estos capítulos que hemos estado analizando son instrucciones. Todavía ellos no estaban poniendo en práctica todo lo que Moisés le estaba diciéndole, tanto al pueblo como a los sacerdotes. Eran las instrucciones de lo que ellos debían de hacer. Y en el capítulo 8, pues esto es lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? Había llegado ese gran momento de la consagración de Aarón y de sus hijos. Entonces vamos a ver el versículo 1 hasta el versículo 5, Dios convoca al pueblo. Esto tiene que ver con la inauguración, ¿verdad? De todo lo que Dios mandó a preparar de el tabernáculo, todos los utensilios y aún a los sacerdotes, ¿verdad? La ropa y todas esas cosas. Entonces, del versículo 1 hasta el versículo 5, pues eso es lo que vemos, ¿verdad? Como Dios convoca al pueblo. El versículo 6, el lavamiento de los sacerdotes. Versículo 7 al 9, la ropa de Aarón. Del 10 al 12, santificado, o sea, todo tenía que ser santificado. El versículo 13, la ropa de los hijos de Aarón.
de versículo 14 hasta el versículo 29, vamos a ver los sacrificios de ese gran día. El versículo 30, Aarón y su hijo son apartados. 7 días con Dios. 7 días con Dios. Versículo 31 al versículo 33. 7 días ahí, los sacerdotes con Dios. Bueno, pues vámonos al principio, al versículo 1 hasta el versículo 3, y vamos a leerlo y vamos a ir despacito, poco a poco. Vamos a ir viendo paso a paso según como hemos ido enumerando, y vamos a ir viendo cómo fueron sucediendo las cosas. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, trae a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras sagradas, el aceite de la unción, el becerro para la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta con el pan preparado sin levadura. Y convocó a toda la comunidad de Israel para que se reúna a la entrada del tabernáculo. Entonces podemos observar aquí cómo Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y así, como siempre, todo empieza con Dios hablando. Dios hablando, o sea, Dios en primer lugar, primera persona. Dios se le ordena a Moisés que tome a Aarón y a sus hijos, a las vestiduras sagradas, el aceite, los animales de los sacrificios y los panes sin levadura, y que reúna al pueblo. Esto es muy importante, observar el orden de Dios, porque Dios necesitaba ordenar, necesitaba personas, necesitaba que tuvieran el aceite símbolo de el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, si vemos cómo Dios necesitaba personas físicas que estuvieran ahí presentes, el aceite, los animales, la vestimenta de la persona, o sea, todo tenía que estar bien ordenado, tal como él antes ya había ido indicándole a Moisés y al pueblo lo que tenían que hacer. Y este era el gran día, ¿verdad?, que ellos estaban esperando para hacer este sacrificio, ¿verdad?, para empezar a hacer lo que Dios le había ordenado. Sin esto, sin esta preparación, entonces no hubiera inauguración, no hubiera visto ese día tan especial. Y a veces nosotros decimos, pero bueno, Dios no necesita personas para que le adoren. Muchas veces lo hemos escuchado, ¿que sí? Porque Él tiene muchos, allá en el cielo, muchos ángeles que le adoren, ¿verdad? Pero Dios sí nos necesita a nosotros aquí en la tierra. Dios sí necesita que el ser humano aquí en la tierra le adore, le busque y que haga una función especial para alcanzar a los demás. El pueblo de Israel era un pueblo que tenía que ser luz a las naciones. Era el centro, vamos a decir, de todas las naciones, consagrado a Dios para que ellos fueran, le voy a decirlo así muy práctico, contaminando a los demás.
O sea, contaminándolo en el sentido espiritual, ¿no? Contagiando a los demás para que todas las naciones buscaran a Dios. Y ellos hicieron todo lo contrario. ¿Qué ellos hicieron? Se alejaron de Dios y no hicieron el propósito que Dios quería que ellos hicieran. Entonces lo vemos aquí todos reunidos. Moisés, los sacerdotes, sus vestimentas, el aceite, los animales, ¿verdad? El pueblo de Israel, todos estaban ahí reunidos para ese día. ¿Cierto? Entonces, esto en estos versos, esto es lo que nosotros vemos, ¿verdad? La reunión de todo el pueblo y todo lo que ellos necesitaban para adorar a Dios. Versículo 4. Vamos a ver lo que dice el versículo 4. Dice, así que Moisés siguió las instrucciones del Señor y toda la comunidad se reunió a la entrada del tabernáculo. Entonces, sin ninguna duda, el plan de Dios funciona con un hombre que obedece. Eso es lo primero que Dios necesita que el ser humano haga, obedecerle. Y eso es todo lo contrario a lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Todo lo contrario, nosotros no obedecemos. Dios necesita que el ser humano le obedezca. Aquí vemos a Moisés obedeciendo a Dios, cumpliendo todo lo que Dios le ordenó, todo lo que le pidió, ¿cierto? Entonces, no funciona, ¿verdad? El ser humano no funciona. David, la próxima diapositiva, del verso 4. Entonces, lo que Dios desea de nosotros es la obediencia. Él le dijo no se lo había dicho, sino luego le dijo a profeta Samuel, a través del Espíritu Santo, el profeta Samuel, le dice a Esaú, cuando él desobedeció, que Dios demanda más, sacrificio o obediencia, ¿verdad? Entonces Dios demanda más obediencia que sacrificio. Entonces Moisés obedece y convoca al pueblo. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Como ellos están todos reunidos. Antes de avanzar, una pregunta para que no se me duerma. Te pregunta qué cantidad de personas eran en el pueblo de Israel en ese tiempo. ¿Qué cantidad más o menos tú te imaginarías que habían ahí? Un cálculo así, no, un cálculo cualquiera. ¿Qué tú piensas, Suri? 300,000. ¿Qué piensas, Jacob? No, que cuando salieron de Egipto fueron miles que salieron de allí, porque era en el desierto que estaban. Estaban en el desierto. Bueno, ¿qué cantidad? Más o menos. A ver, Catalina, ¿qué tú piensas? 40,000. 40,000. ¿Quién más? ¿Lucas? 1,000,000. A ver, David, ¿qué tú piensas? ¿Cuánta Yo tengo la respuesta aquí, ¿verdad? Vale, pues tú no me la digas. No, entonces así no va, ¿sí? No me la digas. ¿Qué piensan por ahí? Los jóvenes. Dejan una cantidad así cualquiera, no importa. Una cantidad. ¿Cuánto dan? 45,000. 500,000. ¿Y la madre cuánto dice? No. ¿Y Jason cuánto dice? Más o menos. Una cálculo. ¿Cuánto? 600,000, dices tú. Sí, 550,000 a 600,000. 600,000 o 500,000. 600,000. 600,000. Era mucho. En Levítico se escribe un año después de la salida de Egipto. En Éxodo 40, versículo 17, leamos junto a eso, Éxodo
17:37, David, si lo puede poner. Veremos que eran 600,000 personas, sin mujeres ni niños, hombres. Esa noche el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió viaje hacia Sucot. Eran unos 600,000 hombres, además de las mujeres y los niños. O sea que ahí andaba el millón. ¿Quién dijo 1,000,000? No, pastor, es que Lucas ya empezó con mente positiva, multiplicar, ¿no? Es como si multiplicaba, ¿no? Algo por ahí andaba. Si no alcanzaba el millón, igual podía ser un poquito más. Imagínense que esos hombres, me imagino que tenían esposas, tenían hijos, y si no se contaban las mujeres y los niños, pues es posible que tuvieran ahí 1,000,000 y pico, algo ya por ahí pasado, ¿verdad? Bueno, entonces aprendemos que era una tarea difícil para Moisés, pero aún así él obedece. Mira, un solo líder para guiar más de 1,000,000 de personas. Y eso no era que en una población ahí asentada y gobernar sobre ellos, no. Guiarlo por el desierto. Guiarlo. Era 1,000,000 y algo de personas andando en el desierto. Imagínate lo difícil que sería. Menos mal que tenía personas que le ayudaban ahí, como Josué, Caleb y muchos más que eran valientes, ¿verdad? ¿Por qué quería Dios que todos vieran? ¿Qué quería Dios? Que todos vieran. Primero, para que supieran que su escasez espiritual estaba suplida por los oficios de los sacerdotes que estaban delante de ellos. Segundo, para que sean conscientes que el Dios de Israel era distinto y además era un Dios cercano. Distinto y cercano. No era lo que ellos estaban acostumbrados a ver allí en Egipto, otros dioses, a los dioses que Egipto adoraba, ¿verdad? El Dios que ellos están conociendo ahora, con Moisés y Aarón, es un Dios muy distinto, ¿verdad? Un Dios que no tenían que llevarlo ahí delante visible, sino un Dios que se hacía visible a través de una nube y una columna de fuego. ¿Cierto? O sea, la columna de nube de día, esa misma columna de nube se convertía en una columna de fuego por la noche. O sea, para que no piensen que eran dos cosas, ¿no? La misma columna de nube por la noche era una columna de fuego. Entonces ve como Dios era un Dios cercano, un Dios presente, un Dios que estaba ahí con ellos, un Dios que no desaparecía ni que tenían que ir a buscarlo a ningún lugar. Estaba ahí, cercano, ¿verdad? Entonces vamos a leer versículo 5. Vamos a ver lo que Moisés les dice. ¿Qué fue lo que mandó Jehová? Dice Moisés, le anunció, esto es lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Esto es. O sea, lo que ellos estaban haciendo en ese momento, todo lo que ellos estaban viendo ahí en escena, la multitud presente, los sacerdotes ya con su ropa, los animales, el aceite, todo lo que estaba ahí ya preparado, él le dice, esto es lo que Dios ha ordenado. ¿Qué es lo primero que hace Moisés con Aarón y sus hijos?
¿Qué usted piensa? ¿Qué es lo primero que hace? Le echa el aceite, le pone la ropa, lo baña. ¿Qué es lo primero que Moisés hace? ¿Qué piensan ustedes? ¿Eh? Primero bañarlo. Vale. ¿Qué más? ¿Qué piensan ustedes que hace Moisés? Lo lavó con agua. ¿Qué más? ¿Qué más hace? ¿Qué dice el versículo 6? ¿Tienen Biblia ahí? ¿Eh? Lo bañó, lo puso. A ver, dice. Después presentó a Aarón y a sus hijos y lo lavó con agua. Pero, ¿y por qué? Siempre dice, lo lavó con agua. Siempre ahí en Levítico, siempre que encontramos cuando lo limpia, dice, lo lavó con agua. Aunque otra cosa se podía lavar. Mira, el lavado seco, ¿no? Hoy día. Hoy. Hoy Ahí día era lo- descanso, era desierto, casi no hay agua. Lo lavó con agua. ¿Por qué? ¿No le llama la atención eso? ¿Por qué? Lo lavó con agua. Porque tenían que estar su pescado, esa herbe de ahí del desierto. Entonces, podían. Pero yo me imagino que ellos se duchaban, se bañaban, ¿no? Me imagino. O no se bañaban, todo el tiempo estaban por ahí caminando sin bañarse. ¿Ok? Yo pienso que Moisés nos está mandando un mensaje entre líneas de quieres presentar ante Dios, tienes que estar limpio. Y especifica agua, porque lo que mejor limpia es el agua. Transparente. Como si fuera un bautismo. Bueno. Dejémoslo ahí. Vamos a verlo más adelante. Quédense ahí con esa curiosidad. ¿Por qué? Lo lavó con agua. Lo primero que hace es lavarlo con agua, según el versículo 6, porque el agua simboliza la purificación. Y eso antes de vestirlo, no después de haberlo vestido. Antes de vestirlo. El agua representa limpieza espiritual. El mismo Jesús dijo, yo soy el agua. Varias veces Luego de Jesús dijo, yo soy el agua. Se lo dijo a la samaritana. Si supiera quién es que te pide de beber, tú le pedirías y él te daría agua que salte para vida eterna. Cuando iban con los cántaros el día de la purificación, de la celebración en el templo, iban con cántaros que eran forrados de oro, con agua al templo, y Jesús en gran voz dijo, yo soy el agua. Agua de la purificación, porque purifica, o sea, en pocas palabras que tú entiendes que Moisés estaba haciendo ahora, ¿por qué? Dice, lo lavó con agua. ¿Qué tú entiendes? Que Moisés estaba haciendo. Purificándolo. Exactamente. Moisés lo estaba purificando, o sea que en el sentido espiritual, Moisés estaba haciendo algo ceremonial, ¿cierto? Era muy diferente, para que me entiendan. Imagínate, muchas veces decimos, ¿cuántos malhechores, asesinos o personas buenas, personas inocentes habían muerto en la cruz, en una cruz? Y ninguno había quitado el pecado del mundo. Sin embargo, Jesús fue crucificado en la cruz para perdonarnos el pecado, para purificarnos, para redimirnos, ¿cierto?
pues, ellos se bañaban a cada rato, ¿cierto? Y esa ducha que se daban o ese baño no significaba más que un baño para ellos estar limpios. Sin embargo, ahora Moisés lo está bañando, lo está lavando con agua, por eso dijo con agua, porque quiere transmitir un mensaje. Estaba purificando, lo tenían que estar purificando. En Éxodo 30, del versículo 17 a 31, los sacerdotes fueron lavados una vez, el día de la consagración. Luego ellos tenían la obligación de lavar las manos y los pies siempre que servían en el tabernáculo. ¿Qué representaría para nosotros el lavado de pies y manos? ¿Qué representaría? Lavado de pie y mano. Eso no quiere decir que ellos no se ducharan, Pero aquí, después de ese día, escuchen bien, de ese día que Moisés lo lavó, que hicieron esa ceremonia o ese ritual, ellos se siguieron bañando, pero ese baño de que ellos se daban de ahí en adelante no significaba lo mismo que ese día, que ese baño como se le dio ese día. Y sobre todo, que a partir de esa fecha, cuando ellos entraban al tabernáculo, tenían que lavarse la mano y los pies. Entonces, Moisés le hace ceremonialmente a Aarón, que fue el primer sumo sacerdote. Si te preguntan quién fue el primer sumo sacerdote, fue Aarón. Pero luego hubo otros sumos sacerdotes, hasta cuando Jesús, que fue Caifás. Sí, era ceremonia lavarlos para purificarlos. Pero siempre que ellos iban a entrar al tabernáculo, se tenían que lavar las manos y los pies. Y ahí es la pregunta, ¿qué representa para nosotros? Los jóvenes lo tendrán fresco porque Jason nos los dio. ¿Qué significaba? No me he olvidado. Tenía un significado. Y me parece que Jason también, si no mal recuerdo, lo habrá mencionado también en los estudios que daban los domingos. Creo, no sé si fue ahí o fue por la tarde a los del grupo de alabanza. En la tarde, al grupo de alabanza. Vale. Perfecto. Sí, que me suena que lo dio al grupo de alabanza. ¿No le suena? ¿Por qué? Más o menos. Digan algo. Digan algo, Lucas. ¿Qué te suena? Nuestro peso es, bueno, en nuestro tiempo como acá también, que claro, no tenían zapatillas como hoy en día y se ensuciaban. Claro, para entrar al tabernáculo tenemos que entrar lo más limpio que pudiéramos, ¿no? Y bueno, ahí se lavaban los pies y las manos para entrar lo más limpios, más purificados. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quería aportar algo? Sí, yo quería decir que era una especie como una limpieza, o sea, tenía que estar limpio, pero era más allá como una limpieza espiritual que ante... Juan 15, versículo 3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Escucha, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo he hablado. Ahora, Mira como, o sea, ya lo limpió, lo purificó. Eso se hacía una vez y para siempre. Pero la vida nos va manchando, así como dijo Lucas, que mancha los pies, que mancha la mano. Y ellos, antes de entrar a la presencia del Señor, era como como un símbolo de una confesión o de una limpieza espiritual. Antes de ellos presentarse a Dios, se lavaban los pies y la mano, que es lo que representaría las cosas de la vida cotidiana que te quitan un poco como la comunión. Entonces te pones a cuenta con Dios
Eso representa el lavado de los pies y las manos. Entonces puedes ir a la presencia de Dios. Pero no tienes que lavarte entero, porque ya tú estás lavado, el sumo sacerdote. Hoy nosotros como creyentes, yo creo que el pastor lo va a explicar, ya estamos lavados, pero tenemos que tener ese secreto de, bueno, por la vida, en el trabajo, en la familia, me pasó esto, me pongo a cuenta con Dios. Y es lo que representa la mano y los pies. En Levítico, y de Levítico a nosotros, no sé, Jason también. Si quieres decir algo de eso. Lo que quiere representar ahí, o el significado que está escondido allí es, las manos representan las obras. Nosotros ya estamos limpios por la palabra de Dios. Pero, como tenemos un albedrío, tenemos la capacidad de hacer cosas. Y lo que quiere decir, o lo que quería Dios, era que los hombres que estaban dentro del tabernáculo supieran que cada día es un obrar. Todos los días hay unas obras. Y las manos representan las obras que hacemos cada día. Y los pies representan el camino de donde estuvimos. Yo puedo entender de dónde vengo, y si yo estoy en un lugar donde hay algo que me contamina y voy a entrar al tabernáculo, pues necesitaban ellos limpiarse, no solamente la tierra del desierto o lo sucio que puedan estar sus pies, sino también de donde ellos pisaron. Por ejemplo, cuando Moisés se encontró con la zarza ardiente, el Señor le dijo que se quitara las sandalias, porque no podía pisar la tierra que estaba santa, sino que era tierra santa y que él tenía que quitarse las sandalias, ¿verdad? Eso significa que yo debo entender también que los pies significa dónde he estado, de qué lugar yo me encuentro y de qué forma yo voy a llegar a la presencia de Dios, con mis obras y en mi caminar. Amén. Escucha lo que dice en Juan, capítulo 13, versículo 10. Dice: Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Había alguien ahí que no estaba limpio, ¿verdad? Los demás estaban limpios. ¿Ven? Con lo que ha dicho, lo que Jason ha dicho, lo que dice las Escrituras. O sea, ya Moisés lo había lavado a ellos, había hecho un rito de purificación, ellos ya estaban purificados, pero representaba lo mismo que hoy día nosotros hacemos, aceptamos a Cristo, somos perdonados, ¿verdad? Pero nosotros vivimos en un mundo de pecado y nosotros erramos, cometemos fallas, ¿verdad? Delante de Dios. Pero ya nosotros ya hemos sido ya redimidos por Cristo, porque no hay más sacrificio, solamente hay un solo sacrificio, ¿verdad? Entonces ve el simbolismo que hay aquí. Moisés lo lava a ellos una sola vez. Cristo murió una sola vez por nuestros pecados. Nosotros aceptamos a Cristo ¿cuántas veces? Una vez. Y luego las cosas que nos contaminan, entonces, ¿qué dice la Escritura? Reconciliar con el Señor. Entonces nosotros fallamos, cometemos, como decía Jesús, las cosas que nosotros empezamos a hacer, que no agradan a Dios, nos están contaminando, ¿verdad? Entonces, ¿qué venimos? A cuenta con Dios, nos ponemos a cuenta. Entonces, de la misma manera, cuando los pecadores entregamos nuestra vida a Cristo, somos lavados de nuestro pecado una vez, pero es nuestra responsabilidad mantener nuestros pies limpios, o sea, espiritualmente, ¿cierto? Los lugares
vidas consagradas para Dios, confesando nuestros pecados al Señor. ¿Sí ven? Como ya el Antiguo Testamento va preparando ese camino para que el hombre tenga esa vía de consagración con Dios. Una persona que alabe, que glorifique al Señor. Otra preguntita, aquí para los hermanos, para que no se me duerman. En la Biblia, ¿de qué es imagen el agua? ¿De qué es imagen el agua? Una mano levantada, no toda la vez, no, una. Uno por uno, señores. ¿Qué simboliza el agua para ti? En la Biblia, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es el agua? Usted lo acabo de decir que Jesús es el agua. ¿Qué más? La Biblia menciona muchas veces el agua en muchos lugares. El agua es vida. Es vida. ¿Qué más? ¿Qué significa el agua para ti? Limpia. Limpia. ¿Qué más? La purificación. Bautiza. ¿Verdad? La purificación. Purifica. Bueno. En la Biblia el agua para lavarse es una imagen de la palabra de Dios. Ya vosotros estáis lavados por la palabra. ¿Cierto? O sea que tiene mucho simbolismo el agua en la Biblia, pero todo apuntan a una sola cosa. ¿A quién? A Jesús. Todo apuntan a una cosa, a Jesús. Cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, el agua que bebieron de la roca, ¿no? Y así encontramos en la Biblia mucho texto bíblico que nos hablan acerca del agua. Así que cada vez que meditamos en la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios usa la palabra para limpiarnos y hacernos semejantes a Cristo. ¿Sí ven? La palabra de Dios. Y encontramos que la palabra de Dios muchas veces cuando estamos escudriñándola, ella causa un efecto en nosotros, ¿verdad? De que nos habla, nos hace ver los pecadores que nosotros somos, nos hace ver cuán errados nosotros estamos y nos confronta exactamente. Y eso que nosotros decimos es que y tú igual empiezas a llorar, tú estás leyendo la Biblia y de repente empiezas a llorar y tú no sabes por qué estás llorando. Es porque es una fuente de agua viva. Cada vez que tú lees las Escrituras, cada vez vas a encontrar cosas nuevas. Porque la palabra de Dios es agua, es vida, nos transforma, ¿verdad? Nos hace renovar cada vez más nuestro interior. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de lo que hemos visto hasta ahora? Primero, Moisés estaba bajo la autoridad de la palabra. ¿Sabe lo que es estar bajo autoridad de la palabra? En el sentido bíblico, estar bajo autoridad, obediencia, sometido. O sea, bajo autoridad quiere decir que tú tienes a alguien encima, ¿verdad? Alguien encima, ¿no? Una responsabilidad que tú adquieres cuando tú has aceptado
a un ser superior que se llama Dios, que gobierne tu vida, que te guíe, que controle tu vida. Entonces tú te sometes en obediencia a Él. Entonces eso es lo primero que nosotros encontramos. De igual manera, el pueblo de Dios hoy necesita escuchar lo que Dios ha dicho. Y no solo escucharlo, sino obedecerlo. Porque escuchar, nosotros escuchamos. Y yo hoy meditaba y yo decía, wow, yo estaba escuchando música en el móvil, pero puse la campana. Y la campana hace más ruido que el sonido de la bocinita de mi móvil. Y yo intentaba escuchar las alabanzas, pero el sonido de la campana tapaba y yo no escuchaba más que ruido. Y ella estaba escuchando y yo, cuánto ruido muchas veces hay en nuestra mente, en nuestra vida, cuánto ruido. Tú puedes estar solo, pero en tu interior tiene mucho ruido, mucho problema, muchas cosas que te están ahí oprimiendo, ¿verdad? Y a lo mejor tú quieres tener un encuentro personal con Dios, tú quieres tener una intimidad con Dios, y el ruido que hay en ti, causado por los problemas que tú estás pasando en este momento, no te deja tener esa intimidad con Dios, no te deja tener ese acercamiento con Dios. O sea, tú tienes mucho ruido, si tú estás solo y a la vez hay un silencio que a lo mejor alguien piensa que ahí no hay nadie, pero dentro de ti hay mucho ruido que no te deja escuchar. Y a lo mejor tú estás leyendo la Biblia y no estás entendiendo lo que tú estás leyendo. O en el caso mío, que yo estaba escuchando música y no entendía absolutamente nada. Yo escuchaba tininí por allí de que había una música, pero yo no entendía nada. Porque el ruido de la campana estaba prohibiendo que yo escuchara la música. ¿Cuánto ruido muchas veces hay? Entonces, el no obedecer, solamente escuchar la palabra de Dios y no obedecer a lo mismo que tú estás escuchando un mensaje, una prédica o escuchando alabanza y tener por allí un ruido que arrope lo que tú estás escuchando. Viene siendo lo mismo, hermano. Cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, estamos escudriñando la palabra de Dios, la estamos leyendo, aunque yo la esté entendiendo, aunque yo entienda lo que yo esté leyendo. Pero si yo no la obedezco, no estoy haciendo nada. Yo tengo que obedecer. Y eso era lo que Moisés estaba haciendo. Eso era lo que el pueblo de Dios estaba haciendo. Eso era lo que los sacerdotes estaban haciendo. Obedeciendo lo que Dios le había ordenado. Estás bajo la autoridad de lo que ha dicho Dios. Piensa un poco. ¿Tú crees que tú estás bajo autoridad de lo que Dios ha dicho? Que como cristianos debemos de hacer. Piensa un poco, medita un poco. Si en realidad sí estamos obedeciendo, sí estamos bajo la autoridad de Dios, sí estamos obedeciendo lo que Dios ha dicho que nosotros debemos de hacer. Creo que nos cuesta, ¿verdad? Se nos hace un poco muy difícil nosotros obedecer lo que Dios ha ordenado que nosotros hagamos. Nos cuesta, ¿cierto? La Biblia nos manda a nosotros a velar. ¿Sabe lo que es velar? Estar despierto, ¿no? Pero despierto espiritualmente. Despierto. ¿Tú estás despierto espiritualmente? ¿Día y noche? No cuesta, ¿verdad? Estar. Hay ruido. Orar sin cesar. ¿Sabe lo que es orar sin cesar?
que yo oro ahora, puede ser que yo haya orado 1 minuto y yo me acuerde de Catalina, Señor. Te pido por Catalina, por el momento que ella está pasando difícil, Señor, obra en ella. Protégele, guárdale. Y a 1 minuto me acuerde de José Luis. Y empiece a orar por él. A poco momento me acuerde de Catherine, empiezo a orar por ella, ¿no? Y así, a poco momento me acuerdo de Altagracia, empiezo a orar por Altagracia, ¿no? Eso es orar sin cesar. Eso es orar sin cesar. No hace falta durar 5 minutos, 15 minutos orando. Me acuerdo de algo y oro en ese momento. Yo puedo estar haciendo cualquier cosa y me acuerdo de una persona y estoy ahí orando por ellos. Ayer me acordaba de Catherine y me acordaba de Jason y estaba orando varias veces ahí por ellos. Lo voy a llamar. No, pero no me gusta ser tan pesado con él. Llamando. Mejor orar. Sí. Cuando te acuerdes de alguien, de una persona, es porque el Espíritu Santo te lo está poniendo ahí para que tú ores por ellos, ores por ellos. En ese momento, cuando se te llegó una persona a tu mente, Señor, gracias por fulano, así que dale gracias a Dios por él, por esa persona, porque te lo puso en tu mente. No hace falta irte a una habitación a encerrarte, no hace falta dejar lo que tú te estás haciendo para tú obedecer. Porque la Biblia nos manda a orar los unos por los otros, constantemente. Y eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad? En segundo lugar, el resultado de vivir bajo la autoridad de lo que Dios dijo, lo vemos en Levítico capítulo 9, versículo 23, la parte B. Dice, luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo y cuando salieron volvieron a bendecir al pueblo y la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad. O sea, cuando ellos obedecieron, la parte B de este verso dice que, ¿qué fue lo que sucedió? La gloria de Dios llenó el lugar. En nuestra vida, cuando nosotros obedecemos, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos llena del poder de Dios. ¿Sabes? Ellos obedecen a Dios y la gloria de Dios llenó ese lugar. Había momentos que Moisés y Aarón no podían estar ahí dentro. Cuando la nube cubría el tabernáculo, no podían ellos estar ahí. La gloria, la presencia de Dios estaba ahí. Cuando Moisés entraba, dice que la columna de nube se posaba ¿dónde? Delante de la puerta. Ahí se posaba la columna de nube. Hermano, Dios ha revelado todo. La manera de hablar que le gusta, la manera de vestirnos, las compañías que bendicen y nuestros final, todo Dios lo ha ordenado para mostrar su gloria en nuestras vidas. ¿Sabía que Dios pone personas a tu lado, personas de bien? Pero también te pone personas que son un cactus, que cada vez que tú te acercas, te pincha. Un cactus. ¿Para qué? Para que agrade a Dios. Para que te mantenga con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos para que no te duermas.
Un cactus. Cada vez que tú te pegas, las espinas ahí clavadas. Uy, tú dices, qué incómodo estoy trabajando con esta persona, qué incómodo me siento con fulano. O en el colegio donde estás estudiando, donde tú estás ahí, tú dices, pero es que esta persona es incómoda. Pero Dios te la ha puesto ahí para que tú ores. Amén. ¿Sí? Dios te lo ha puesto ahí para que tú ores. Tercer lugar, es la responsabilidad de cada creyente mantenerse en comunión con Dios. Quiere decir, limpio. Mediante la santificación. Limpio. Lavado. Así como ellos fueron lavados antes de estar en la presencia de Dios, nosotros necesitamos ser lavados por la sangre de Jesucristo. Tenemos que ser lavados, limpios, regenerados, hermano. No podemos dejarnos llevar de las cosas de este mundo. No podemos dejar que el ruido que hay en nuestra vida arrope, tape la voz de Dios. Tape el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. A veces hay mucho ruido, a veces hay muchas cosas que impiden que nosotros nos acerquemos. Recuerda siempre, lavarte las manos y los pies. Recuerda siempre que ya tú te bañaste, ya tú estás purificado, pero tú necesitas todos los días lavarte las manos y los pies. ¿Ya saben lo que significa lavarse las manos y los pies? ¿Sí? Había una fuente allí, que esa fuente tenía que tener agua limpia para cada vez que los sacerdotes iban a ofrecer sacrificio, tenían que lavarse. Hermanos, presentémonos siempre delante de Dios con nuestras manos y nuestros pies limpios, lavados, purificados. Como Jesús le dijo a los discípulos, ustedes ya están todos limpios, solo tienen que lavarse, ¿qué? Las manos y los pies. Pero no literalmente, sino espiritualmente. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Hemos visto la primera parte, el próximo miércoles seguimos con la segunda parte, a partir del versículo, ¿qué? 5. Analicen, estudien desde el versículo 6 en adelante. Sigan analizando. Amén. Amén.